Ahora, de cara a estos 5 años, este quinquenio fujimorista que se viene, ¿qué tanto se ha debilitado ya al sistema judicial peruano? Se ha debilitado, si queremos Si se puede pegar al micro. Sí. graficarlo en porcentaje, en más de un 50%. El gobierno, el Congreso actual, ha logrado nombrar como miembros del Tribunal Constitucional a personas que son completamente funcionales al ejercicio del poder controlado por el Fujimorismo. Igual ha ocurrido con la Junta Nacional de Justicia, con la Defensoría del Pueblo. Y a la postre están controlando el Ministerio Público en una acción que se realiza en conjunto. Eh, la Junta, nombrada en este mandato, la Junta Nacional de Justicia, declara de oficio la nulidad del proceso disciplinario y repone a la señora Benavides. Por su parte, el Tribunal Constitucional declara nulo el proceso seguido al señor Gálvez y lo convierten en fiscal de la nación porque para ello se declaró el proceso. En una resolución última, el Tribunal Constitucional ha dispuesto reponer en el cargo a Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Entonces, el Ministerio Público actualmente está en manos de fiscales que estuvieron cuestionados no por subjetivismo, sino por cuestiones objetivas que aparecían en un conjunto de audios conseguidos con orden judicial en una investigación hecha en una de las fiscalías. Pero eso no Sí. es todo. Logrado el control del Ministerio Público, ha empezado la vulneración de la independencia del Poder Judicial. Se ha declarado la no ratificación del doctor Osvaldo Ordóñez, se está sometiendo a proceso a fiscales de investigación preparatoria, Carguancho y Chávez Tamariz. Se ha suspendido en el ejercicio de sus funciones al juez que le dio la medida cautelar a la ex fiscal de la Nación, y lo que se quiere lograr con estas medidas es infundir temor, ¿no? Ningún juez puede atreverse a resolver en el sentido contrario a lo que establezca la ley, por más arbitraria que sea. Entonces, mañana o pasado, tranquilamente podría decir, a los miembros de organizaciones criminales no se les sanciona. Y si el juez dice, no, para eso estamos, para sancionar el delito, ese juez cae y su cabeza será entregada en bandeja de plata a los que dirigen políticamente el país. Si esto continúa, como parece que va a continuar durante un gobierno de Keiko Fujimori, ¿cuáles son las consecuencias para la democracia peruana o de lo que queda de ella? La democracia peruana, para lo que queda de democracia peruana, porque ya no hay democracia, no hay equilibrio de poderes, no hay separación de poderes, no hay autonomía de organizaciones, de organismos constitucionales, no se respeta la independencia del Poder Judicial, no se respeta la independencia de los jueces y la inamovilidad en sus cargos. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Hace ya un rato que ha empezado un proceso sostenido de persecución de jueces y de fiscales, lo que vulnera gravemente la independencia judicial y la autonomía de los organismos constitucionales. ¿Cómo definiría usted al Perú en esta materia? Comentábamos al inicio del programa lo, eh, lo que está ocurriendo en Israel, ¿no? Cómo este país, Estado, que en un momento era visto como una democracia liberal ejemplar, se ha venido deteriorando a pasos agigantados, particularmente con el régimen de Netanyahu, y ahora se le denomina como una democracia meramente electoral.
Yo creo que al Perú le calza exactamente ese calificativo. Estamos en una democracia netamente electoral a la que se apela en el momento de elecciones, pero que en la realidad no existe ya desde hace un buen tiempo. Pero no solamente ello. En la década del 90 vivimos también quebrantamiento del sistema democrático, pero que fue en intensidad menor que el actual, porque en ese momento se guardaba las formas y se disimulaba. Ahora no. Ahora la persona que ejerce la presidencia del Congreso impone su criterio y quiere que las leyes aprobadas por el Congreso se cumplan, como se dice en el argot militar, sin dudas ni murmuraciones. Y no hay ninguna diferencia entre escuchar a los argumentos del presidente del Congreso en funciones que de los ex marinos que desempeñan funciones legislativas. Si las fuerzas democráticas que han ingresado al Congreso, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores se uniesen y con la intención de tratar de devolver un poquito de democracia al Perú, un poquito de equilibrio de poderes, ¿qué cosa puede hacer en materia de desmantelar este sistema secuestrado? Creo que es la palabra, salvo que usted me corrija, yo creo que estamos hablando de instituciones secuestradas por poderes oscuros vinculados al fujimorismo y sus aliados. ¿Qué debería hacer o qué podría hacer o hacerse desde el Congreso de la República para cambiar esta situación? Yo creo que es un imperativo de las fuerzas que no están integradas indudablemente por el fujimorismo, unirse y formar una oposición para recuperar espacios democráticos. Es muy peligroso lo que se ha hecho y hay incertidumbre respecto a lo que puede ocurrir en el futuro, generar condiciones de extrema violencia que nos pueden llevar no al caos, nos pueden llevar tranquilamente a una guerra civil. Por ejemplo, una disposición última del Congreso: los militares y policías que hagan uso de sus armas de fuego serán procesados en tribunales militares. Eso es un tema absolutamente superado. Eso ocurría inclusive antes de la década del 90. Y es un tema que se superó gracias a la actividad del ex defensor del pueblo, doctor Santisteban de Noriega, que promovió acciones de inconstitucionalidad y que a la postre ha logrado que se delimite claramente la función del fuero militar y quede de esa manera establecido que el fuero militar es una justicia especializada para juzgar delitos de función que cometen los militares y policías, pero no cualquier delito común. Por lo demás, inclusive, los fueros son organismos de la época de la Edad Media y son anteriores a la Constitución del 80 y no deben existir, porque el artículo 2 de la Constitución está declarando que todos, término universal, somos iguales ante la ley. Si todos somos iguales ante la ley, ¿a qué viene la existencia de fueros? Los fueros existieron y se justificó su existencia en la época en que la sociedad estaba estratificada, clases sociales. Entonces, cada uno tenía su fuero propio. ¿Cómo definiría usted, que ha formado parte de la institución, cómo definiría el Ministerio Público de hoy comparado en diferentes momentos? Yo creo que el peor momento reciente fue durante el régimen autocrático de Alberto Fujimori, donde la máxima expresión del Ministerio Público era la doctora Blancanélida Colán, que en los hechos era la alfombra del fujimorismo para desde ahí nombrar áulicos y sancionar adversarios o gente incómoda. ¿Cómo definiría el Ministerio Público de hoy?
Creo que en la actualidad se está repitiendo la figura que usted reseña de la década del 90, pero en mi opinión con una intensidad mayor. O sea, peor, estamos peor. Indudablemente, el actual fiscal de la Nación es funcional a los intereses de los grupos que están comprometidos en graves actos de corrupción. Y lo primero que ha hecho es comprometerse a limpiar de esos cargos de corrupción a funcionarios públicos. Pero no solamente lo ha ofrecido, lo ha concretizado. Su primer acto como fiscal interino fue archivar una denuncia contra el entonces presidente del Congreso. Posteriormente ha archivado denuncias contra la señora Benavides a cambio del voto para que sea fiscal de la Nación titular. Hoy día mismo se ha publicado una resolución de la Fiscalía de la Nación en el peruano que demuestra lo que viene ocurriendo al interior de la institución. Es una resolución que en mi concepto es el pago de favores y deslealtades. Nombra al señor Juan Mendoza Abarca, fiscal provincial, como fiscal superior y lo convierte en coordinador de lavado de activos. ¿Y cuál es lo que esconde la resolución? Que fue este fiscal, en su condición de fiscal presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima, el que salió públicamente a pedir que el señor Tomás Gálvez se convierta en titular sin necesidad de ningún trámite y que deje de lado a un fiscal de la Nación, Delia Espinosa Valenzuela. Entonces la resolución es un pago de lealtades para unos y de deslealtades en relación a la fiscal de la Nación. Pero además, en el subsistema de lavado de activos, en el momento en que renovaron o no, en que el fiscal de la Nación decidió que las especialidades deben desaparecer, que los equipos especiales deben desaparecer, el señor Germán Juárez Atoche fue nombrado fiscal superior en lavado de activos. Hoy día lo bajan a su cargo de provincial. Pero él, ¿qué salió a decir? Uy, me ha nombrado el señor Tomás Gálvez, con quien tenemos las más magníficas relaciones y toda la vida nos hemos llevado de lo mejor, traicionando a José Domingo Pérez, que en ese momento había sido removido del cargo. Entonces es una política de pago de favores. Y ahora se están yendo contra Rafael Vela. Exactamente, exactamente. Y hay un proceso continuo de trámites para deshacerse de fiscales. Hay un pedido de inhabilitación de la fiscal Marita Barreto, hay proceso disciplinario contra Vela, e indudablemente que son actos intimidatorios para que ningún fiscal vaya contra los intereses de grupos de poder y en general contra la corrupción. Tengo dos temas más antes de que nos gane el tiempo. ¿Qué cree usted que va a pasar con esta venganza que viene con su contrabando para neutralizar a Delia Espinosa y sacarla del decanato del Colegio de Abogados de Lima, que es una institución privada? Normalmente no debería surtir ningún efecto esa ley, pese a que la norma está promulgada. De esa manera engañosa, de esa manera hasta mafiosa, de incorporar en una norma que nada tiene que ver con el Colegio de Abogados, una disposición de ese tipo. En segundo lugar, las leyes deben regir desde el momento de su promulgación para adelante. En consecuencia, esta disposición, si se aplica, se aplicaría para el futuro, no para la doctora Espinosa.
pero de este gobierno no esperamos nada y vulneran las disposiciones y para nada tienen en cuenta lo que establece el régimen legal. En consecuencia, cualquier cosa puede ocurrir. Ya, ahora el otro tema que algunos me dirán, no, estás un poquito paranoico, te estás adelantando demasiado. La opción democrática en estas elecciones era Keiko Fujimori, bueno, ya ganó Keiko Fujimori, pero poniéndonos maliciosos, si el Fujimorismo decide aplicar su mano dura y sus venganzas y sus habilidades para neutralizar adversarios en medios de comunicación, ¿cómo utilizaría malamente las instituciones ya existentes y ya secuestradas para silenciar periodistas? ¿Cómo puede utilizar, por ejemplo, el inventándoles Ministerio procesos, Público? formulándoles denuncias falsas, que eso es tan común y tan fácil en el Perú, instaurando procesos simulados y estableciendo sanciones, pero todo ello con la finalidad de generar miedo, de generar temor, de generar alarma, ¿no? Y con ello evitar que el periodismo fiscalice, evitar que el periodismo esté atento a estos actos, por decirlo menos, irregulares que cometen. Entonces, yo creo que estamos ante una situación bastante grave que nos lleva nuevamente a que la oposición tendría que tener muchísimo énfasis en plantear las cosas y que en un futuro muy corto deberíamos ir a una asamblea constituyente para que haya una nueva constitución. Con las reformas que han hecho este gobierno, más de 50 artículos han sido reformados, han debilitado no solamente a la democracia, sino a la figura del presidente. ¿El fujimorismo va a gobernar con esas normas o las va a tener que reformar? Y si se va a una asamblea constituyente, habría que tener mucho cuidado en hacer planteamientos. Por ejemplo, el Congreso tiene facultades para nombrar a altos funcionarios, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera. Que las conserve, pero que no sean ellos los que ponen los candidatos, que los candidatos lo propongan instituciones que cumplan estrictamente con el perfil, de tal manera que haya un candado ahí. ¿El Congreso puede nombrar a miembros? Sí, pero dentro de esta relación. Y esa relación está presentada por instituciones de prestigio, de tal manera que se cuide que quienes vayan a los órganos constitucionales sean personas que realmente reúnen las condiciones y el perfil necesario para desempeñar tan altos cargos. Y que no ocurra lo que ha ocurrido, que a cualquiera que se cruzaba por frente a donde estaban sesionando, lo llamaban y lo convertían en miembro del Tribunal Constitucional o en defensor del pueblo o en miembro de la Junta Nacional de Justicia. Una curiosidad, ¿cómo observa usted esta arremetida sistemática contra el periodista Gustavo Gorriti, a quien detestan, odian y quisieran ver tras las rejas e incluso a través del Congreso, el congresista Alejandro Muñante quiere encerrarlo por cohecho, o sea, por coima. Por un caso, además, en el que se intervino arbitrariamente e ilegalmente el Instituto de Defensa Legal e IDL Reporteros, donde labora Gustavo Gorriti. Es una situación preocupante, pero los cargos que supuestamente se le formulan no tienen asidero y por lo demás nunca se han atrevido a formular una denuncia que merezca la apertura de una investigación. Siempre son manifestaciones subjetivas que se propalan, pero que no tienen ningún respaldo. Yo recuerdo inclusive que en una entrevista, cuando desempeñaba el cargo de vocero, el periodista me
decía, y al delincuente de Gorriti, ¿cuándo lo van a procesar? Y yo le decía, si usted tiene pruebas, presente la denuncia y el Ministerio Público cumplirá con la función que le corresponde. Pero no tienen ninguna prueba, son simplemente manifestaciones de personas que tienen intereses, ¿no?, en desprestigiar al periodismo, sobre todo de investigación, que ha puesto al descubierto graves actos de corrupción, caso Odebrecht, caso Cuellos Blancos del Puerto. Cuellos Blancos del Puerto, y otros casos que son bastantes en realidad. Y ahora sí la del estribo. Uy, esa se me fue. El Poder Judicial. En los tiempos de Fujimori, ya, quienes tienen 30 años no se acordarán, digamos, pero los que tenemos un poquito más de edad, recordamos al señor Rodríguez Medrano, que era el rostro del Poder Judicial absolutamente servil a los intereses del régimen autocrático de Alberto Fujimori. Fernando Rospigliosi, el de ahora, ¿no?, el de antes, más bien combatía al Poder Judicial de Rodríguez Medrano, pero el de ahora ha dicho que quiere barrer al Poder Judicial para que hagan las cosas que él piensa que deberían hacer, ¿no? No aplicar el control difuso, ser ejecutores de las iniciativas que el fujimorismo les propone, que ajusticie a los adversarios de Keiko Fujimori, y en ese plan, ¿cree que lo van a lograr? Y en todo caso, ¿cuál podría ser el plan para llegar a ese último bastión que todavía mantiene cierta independencia? No total, pero cierta independencia. Yo creo que han realizado hasta el momento muchos actos y que han logrado el control de instituciones claves, pero que no van a lograr el total. En algún momento esto se va a tener que detener. Y, ¿por qué? Porque la población no puede soportar todo esto. Y lo que se viene haciendo, esto es tan ilegal que va en contra del sentido normal de las cosas. Pero ya nos ha pasado antes, doctor Cubas. Sí, pero en el caso, por ejemplo, del 90, fue igual. Control de las instituciones, amnistía para los violadores de derechos humanos, y un conjunto de acciones, persecución a enemigos políticos, beneficios a sus aliados, inclusive traficantes de drogas, comisión de actos graves desde el Estado, avión presidencial con drogas, barcos de la Marina con drogas, etcétera, etcétera. Pero esa concentración de poder fue tan grande que en un momento se cae, y se cae como un castillo de naipes. 10 años después. Sí, pero llegan a su fin. Sí. ¿No? Entonces yo creo que ese es el destino de lo que se viene haciendo hasta ahora. Pero hay un añadido ahí, que las personas que estuvieron involucradas fueron procesadas y muchas de ellas han estado en la cárcel. Y eso es lo que algunos se olvidan y no quieren ver. Yo recuerdo que en el Ministerio Público se celebraba cada vez la intromisión que había, pero quienes estuvieron en primera fila también en el momento de la caída del gobierno fueron los primeros en ser procesados. Y hubieron personas que se habían sometido y que habían celebrado su sometimiento al régimen fujimorista, que después han estado en la cárcel y que han no solamente como preso preventivo, sino procesado y condenado y ha pagado su pena. Doctor Cubas, yo le agradezco enormemente por su presencia en el programa. Es un privilegio, un lujo tenerlo a usted para conversar sobre estos temas que me parecen apremiantes, o en todo caso sobre los cuales hay que estar a la expectativa a partir del nuevo régimen que se instala a partir de julio de este año.
Gracias Las nuevamente. gracias a usted por la invitación.